se ha descargado al sistema 72 resoluciones, haciendo hincapié que se ha culminado ya con el proceso de calificación de todos los expedientes. Sin embargo, como quiera que ayer se ha vencido el plazo en todos los 96 distritos o jurados electorales especiales, se haya saturado el sistema y en consecuencia pues estamos descargando de a poco todas las resoluciones. Vamos a ir avanzando, esperemos ya culminar en el transcurso de las siguientes horas con todo lo que significa no solamente el descargar en el sistema las resoluciones, sino sobre todo notificar a todos los interesados, en este caso personeros legales, con la finalidad de que tomen conocimiento del resultado o de la resolución o del pronunciamiento, en este caso del Pleno del Jurado Electoral Especial, acerca de su petición de inscripción. Queremos hacer esta salvedad, hemos estado escuchando en las diferentes emisoras el reclamo del por qué existe tanta inadmisibilidad en las solicitudes de inscripción. Señores, la solicitud de inscripción no es con la sola presentación. Amerita, lo dice la ley de partidos políticos, lo dicen los reglamentos respectivos, amerita una calificación. Se ha indicado desde un inicio, cuando hemos asumido el 1 de junio del año en curso, que fecha a partir del cual las organizaciones políticas tenían expedito su derecho para solicitar o ingresar la solicitud de inscripción, más sin embargo, tal como se ha indicado, de acuerdo al reporte que en su momento se ha derivado al Jurado Nacional de Elecciones, el día 7 de julio hasta la medianoche hemos recibido solamente ese día 157 solicitudes. En consecuencia, ello conlleva a que estemos no solamente trabajando prácticamente todos los días hasta altas horas de la noche, inclusive la madrugada, sino también el hecho de que se sature el sistema a nivel nacional y exista contratiempos, ello a nivel nacional. Entonces, en consecuencia, habida cuenta que debemos calificar en el orden de ingreso, probablemente muchas organizaciones políticas aún no han sido notificadas con ello y tampoco se puede visualizar en el sistema. Más sin embargo, de todas las solicitudes que hemos recibido, tanto para provincial, distrital como regional, ha de indicarse de manera sucinta que respecto a gobiernos regionales, ninguna lista hasta la fecha aún ha sido admitida, se ha declarado en todos los casos inadmisible. Asimismo, lo propio pasa con las solicitudes de inscripción para la Municipalidad Provincial de Pasco. En el caso de la Municipalidad Provincial de Pasco existe una improcedencia, cual es la solicitud del Partido Humanista del Perú. Asimismo, en lo que se refiere a la provincial, la Municipalidad Provincial Daniel Arcides Carrión, existe la inadmisibilidad de todas las listas. Y finalmente, respecto del gobierno regional, solamente existen dos improcedencias, lo que respecta a concertación en la región y al Partido Humanista. En ambos casos, por no cumplir con el llamado que la ley indica, democracia interna. Entonces, en consecuencia, las demás listas están declaradas inadmisibles. Ahora, ¿qué significa la inadmisibilidad de esas listas? La inadmisibilidad de esas listas significa que han obviado, en la mayoría de casos, y al parecer por el apresuramiento, se han olvidado, en algunos casos, suscribir o firmar las solicitudes. Señores, en cualquier trámite que se haga ante las entidades administrativas, mínimamente el interesado tiene que firmar. Más bien estamos dando la oportunidad, y eso finalmente no lo permite la ley y también se está coordinando con el Jurado Nacional de Elecciones, de indicar, señor, ¿se ha olvidado usted de firmar? Venga, por favor. Le damos un plazo de 2 días para que usted se acerque al Jurado Electoral Especial y firme usted su solicitud. ¿Okay? Sin ese mínimo requisito, no es posible. Segundo lugar, la ley exige que en todos los folios, con fines de garantizar la veracidad de la entrega, de que un determinado documento ha sido ingresado por el personero y no que finalmente ha sido introducido de manera suspicaz, se pide que todos los folios estén suscritos por el personero. Y en muchos casos han obviado ello, también probablemente por apresuramiento.
Se pide que las hojas de vida estén suscritos por el candidato con su huella digital y asimismo suscritas en cada folio por el personal legal. En muchos casos se ha omitido. En otros casos, finalmente están referidos a lo que significa licencias por parte de los servidores públicos, los funcionarios del Estado, las autoridades que a la fecha están desempeñando algún cargo por elección popular. Señores, desde la fecha de la convocatoria, y ustedes lo pueden visualizar en la página del Jurado Nacional de Elecciones, el jurado no solamente publicó o ha emitido la resolución 140-2014, sino el propio jurado ha efectuado un cuadro didáctico en el que finalmente te indica: señor, actualmente usted es regidor, perfecto, está postulando para consejero regional, usted tiene que pedir licencia sin goce de haber 120 días antes de la elección, de acuerdo a la ley de elecciones regionales, artículo 14. ¿Cuándo es su último plazo? El sábado 7 de junio del año 2014. Ya más didáctico no puede ser. Sin embargo, existen autoridades que están desempeñando actualmente el cargo de regidor o alcalde. ¿Habrán obviado de presentar esa solicitud? ¿No lo habrán presentado dentro del plazo? Desconocemos. Entonces, mínimamente le estamos diciendo: señor regidor, usted que está postulando a ser consejero regional, apúntenos esa licencia. Entonces, en consecuencia, en la mayoría de casos, esa inadmisibilidad se debe a cuestiones de fondo, por cuanto cuando se trata ya de cuestiones de democracia interna, cuáles defectos sustanciales en las elecciones a los candidatos, la norma dice que eso sí es insubsanable. Sin embargo, cuestiones de forma, por ejemplo, que el presidente del comité electoral se olvidó de firmar el acta o no ha firmado, finalmente el personero legal se está declarando inadmisible a fin de que concurran a este despacho con la finalidad de que se subsane. En consecuencia, esas situaciones han ameritado que, lamentablemente, la mayoría de solicitudes sean declaradas inadmisibles, para que en su mayoría, repito, subsanen aspectos de forma, como es el hecho pues de las firmas tanto del personero como de los candidatos. Ahora bien, sin perjuicio de que posterior hay preguntas concretas, va a responder mi persona o en todo caso algún integrante del pleno para poder finalmente hacer las aclaraciones. En consecuencia, respecto de las solicitudes, esa es la explicación del por qué están declarándose inadmisibles la mayoría de solicitudes. Más bien, el plazo que ellos tienen para poder subsanar es el de 2 días contados a partir de la fecha de la notificación a su domicilio procesal. En consecuencia, el candidato que sabe que no ha cumplido, ha omitido con presentar, por ejemplo, la copia legalizada o la original de su licencia, pues tiene expedito de ya estar preparándolo para finalmente para que no dejar de que transcurra el plazo perentorio de 2 días y se produzca la improcedencia, ¿no? Más bien, aún hay plazo para finalmente subsanar a partir de la fecha de la notificación. Ahora bien, ¿qué ha pasado en el caso de la agrupación política Pasco Verde en su postulación al gobierno regional? De la revisión minuciosa que se ha efectuado prácticamente en fecha última, es decir, a puertas del cierre de la culminación del plazo de 3 días, el colegiado el pleno ha advertido una situación. El hecho de que finalmente es de público conocimiento a nivel nacional que el candidato que se está postulando como presidente regional se encuentra recluido en un centro penitenciario de la ciudad de Lima. De acuerdo al reporte que se ha elevado en Lima, esta solicitud ha sido ingresada exactamente el 7 de julio a las 24 horas. Ha sido la última solicitud que se ha recepcionado y, en consecuencia, como se le ha indicado hace un momento, hemos estado calificando en su mayoría por orden de ingreso, motivo por el cual este hecho lo hemos advertido prácticamente el día de ayer. ¿Qué aparece de la solicitud generada en el formato denominado código de solicitud? Que este formato que ha sido trabajado en el PKOE, es decir, en el sistema de personeros, candidatos y observadores, en el que el Jurado Nacional de Elecciones ha autorizado a los personeros acreditados un usuario, una clave, es decir, que solamente es posible que estas personas lo manejen, no siendo accesible a ningún personal ni del Jurado Nacional de Elecciones ni del Jurado Electoral Especial.
este formato de solicitud se ha generado el día 7 de julio a las 22 horas. Este formato, de conformidad a lo dispuesto por el reglamento de inscripción a las elecciones regionales, en su artículo 26, señala, bueno, la resolución es el 272-2014, Jurado Nacional de Elecciones, indica cuáles son los documentos que deben presentarse al momento de solicitar la inscripción de fórmulas y listas. Las organizaciones políticas deben presentar los siguientes documentos al momento de solicitar la inscripción de sus fórmulas y listas de candidatos. 26.1. La impresión del formulario, solicitud de inscripción de fórmula y lista de candidatos firmado por todos los candidatos y el personero legal. Ese es el requisito a que hacía mención hace un momento, en el que muchos de ellos han presentado simplemente ese impreso, ¿no?, que ha sido llenado en el formato, y sin embargo no han cumplido con firmar. Entonces, en consecuencia, esa impresión de ese formulario se ha efectuado, vuelvo a repetir, el 7 de julio a las 22 horas. Y a esa hora aparece firmando el candidato a dicha agrupación, Clever Meléndez Gamarra. Entonces, en consecuencia, este hecho, ¿no?, que generaría una presunción o finalmente la imposibilidad material de que una persona que está recluido en un centro penitenciario en la ciudad de Lima haya podido firmar esa solicitud, ¿no? Por esa imposibilidad, este pleno considera pues que habría o que existirían indicios de contenido penal. En consecuencia, sin perjuicio de que este hecho no genera la improcedencia de la inscripción, la norma no lo indica. La norma indica que cuando se advierta el contenido, dice, de una información falsa, se corre traslado al personero a fin de que diga lo que corresponda, y si finalmente se advierte ello o se compruebe ello, ¿no?, hasta antes de las elecciones, hasta un día antes de la realización de las elecciones, es posible excluir a dicho candidato. Entonces, en este caso, en su momento se determinará si esta información falsa que indica pues la ley también se refiere o puede ser extendida a dato falso. En consecuencia, si bien este hecho, vuelvo a repetir, no genera la improcedencia de plano de esa solicitud, luego de haberse efectuado las observaciones, se ha determinado que existe una serie de requisitos que deben ser subsanados. En consecuencia, se está declarando inadmisible a fin de que subsanen los otros requisitos que el colegiado ha verificado que no se ha cumplido de acuerdo a ley. Sin perjuicio de ello, se está requiriendo al personero a fin de que indique si esa firma que aparece en la solicitud generada el día 7 de julio a las 22 horas efectivamente pertenece o no a su postulante a la presidencia regional. Y sin perjuicio de ello, habida cuenta que por los hechos que se conocen, que son no solamente en Pasco, sino a nivel nacional, y que son de público conocimiento, advirtiendo estos hechos que tendrían contenido penal y que finalmente aparecerían como hechos de contenido penal, se está poniendo en conocimiento de la Fiscalía competente a fin de que se investigue este hecho y se determine pues si realmente existe o no existe delito y se proceda con arreglo. En consecuencia, esta es la información que podemos alcanzar a esta hora de la tarde, y posteriormente ya, como vuelvo a repetir, estaremos culminando pues con la entrega de las resoluciones tanto a los candidatos a sus domicilios, como también la publicación de aquellos que sí en efecto han sido admitidos, porque hay muchas listas también de acuerdo al reporte que tenemos hoy a la mano de las 72 solicitudes o expedientes que aparece en el sistema. Existe también, si bien no en algunos casos, la admisión de no toda la lista de algunos candidatos porque han cumplido con el requisito de candidato, más sin embargo en muchos casos resulta inadmisible para toda la lista porque muchas veces se trata del requisito de lista. Ello hay que determinar. Existen requisitos de lista y existen requisitos de candidato. Cuando se ha cumplido con todos los requisitos de lista, se admite para la inscripción. Sin embargo, cuando hay ciertos requisitos de lista que no se han cumplido, a pesar que uno de los candidatos cumple con todos los requisitos, no es posible aún admitirlo porque tenemos que esperar que se cumpla el requisito de lista. Sin embargo, en algunos casos se ha admitido respecto de unos y respecto de otros porque solamente se está por verificar el cumplimiento del requisito de candidato, llámese licencia, llámese domicilio,
autorización para participar por otra agrupación política y todo ello. Entonces, queremos aclarar ese tema y ser puntuales en decir que todas las resoluciones, ni bien es firmada por el Pleno, inmediatamente son descargadas en el sistema y en consecuencia la población deberá verificar cuáles son las razones por las cuales en un determinado caso el colegiado se está pronunciando sobre la improcedencia o sobre la inadmisibilidad de una candidatura. Doctor.